licenciado Manuel Cebecovic Álvarez, alcalde de la Municipalidad Provincial de Canchis. Muy buenas tardes, señor alcalde. Ya se vienen realizando los trabajos en la avenida Manuel Cayo Ceballos de Sicuani. Bueno, muchas gracias. Siempre un saludo a todos los televidentes. Siempre para informar que ya se está interviniéndose la Manuel Cayo Ceballos en dos etapas. Uno es la recuperación de las veredas y de la área verde. Esto se va a recuperar en forma integral y se va a instalar también lo que son los ductos de evacuación de aguas pluviales. Y terminando eso se va a hacer la pavimentación de esta vía desde el Hospital Alfredo Cayo Rodríguez hasta el semáforo. Son dos partidas presupuestales que se van a utilizar, una que es la de veredas y otra de lo que es pavimentación. Es una de las avenidas principales que ya se está interviniendo en nuestra ciudad de Sicuani, como también continúan los proyectos y obras de pistas y veredas en otros sectores. Bastante estamos trabajando en lo que es pavimentaciones nuevas. Estamos viendo Urbanvilla, igualmente acá en la zona de la segunda etapa de Manuel Prado, igualmente La Molina, Manzanares, Magisterial, y también la obra que se está ejecutándose alrededor de la Fiscalía y del Poder Judicial. Son obras que se están impulsando y vamos a seguir ya retomando todo lo que es pavimentaciones, y la calle Manuel Cayo Ceballos es un nuevo sistema que vamos a aplicar, que es la pavimentación flexible, la utilización de una manta o geomembrana, que es un sistema que se ha utilizado en la Avenida Cultura en Cusco, en la Avenida Sol, en la Avenida Tullumayo, Garcilaso, que están dando muy buen resultado y sobre todo tiene una duración aproximadamente de 10 a 12 años. ¿Qué decirle a los vecinos, a los señores transportistas, mototaxistas, porque va a haber restricción vehicular, especialmente en este sector, señor alcalde? Bueno, siempre pedir un poco de paciencia, porque se va a restringir la viabilidad siempre a un lado, el otro lado va a estar al servicio, y procurar de que no estacionen ahí carros. Tiene que ser zonas restringidas de estacionamiento y pedirles las disculpas del caso, pero las obras tienen que ejecutarse y seguramente si tenemos la agilidad correspondiente lo estaríamos entregando esta obra para el mes de noviembre.